Buenos días. Me alegra estar aquí de regreso después de un mes y doy gracias tanto por el mes como por la oportunidad de estar aquí con ustedes otra vez. Yo sé que han estado enfocándose en los milagros de Jesús y hoy me toca predicar de ese milagro de la vista del señor ciego Bartimeo. Pero antes de comenzar a hablar de los detalles de eso, quiero reflexionar un poquito sobre los milagros de Jesús. No sé si han fijado ustedes, pero la Iglesia Universal en momentos tiende de pasar más tiempo estudiando las cartas que ha escrito Pablo o el Antiguo Testamento que los evangelios en sí. Y nosotros como cristianos a veces no pasamos el tiempo necesario aprendiendo de Jesús, qué hizo, qué dijo, cómo actuó y cómo tuvo impacto en la gente que estaba a su alrededor. Y hoy estamos en ese tema un poco difícil en momentos de los milagros. Es interesante para mí realmente comenzar a profundizar mi pensamiento con respecto a los milagros y yo les invito a hacer lo mismo. ¿Qué piensan ustedes de los milagros? ¿Piensan que pasan? ¿Que Jesús verdaderamente tuvo el poder de hacer milagros? Me imagino que sí. La mayoría de los cristianos sí creen que el evangelio es correcto cuando nos dice que Jesús tuvo el poder de milagros. Pero hay mucha gente de fe que dicen que ya los milagros no pasan. ¿Ha escuchado eso? Alguien que ha dicho que los momentos de profecía y los momentos de milagro de Dios ya pasaron y estamos en otra etapa, pero Dios es lo mismo. Y lo importante es estudiar los milagros porque en cierta manera nos muestra el carácter de Dios. Uno de nuestros deberes como personas de fe es entender las Escrituras, estar en oración con Dios, abrirnos a adoración en búsqueda de conocer el corazón de nuestro Señor. Pero quiero que reflexionemos de los momentos que comenzamos a pedir un milagro o los momentos que hemos visto milagros. Levanta la mano si usted ha visto un milagro en tu vida o en la vida de alguien, en algún momento de tu vida, ¿verdad? Y los momentos de los milagros, tanto cuando estamos solicitando que Dios haga milagro, o los momentos cuando lo vemos, tienden de ser momentos de necesidad o crisis, ¿verdad? Lo que entiendo es que el domingo pasado estudiaron el primer milagro que hizo Jesús. ¿Qué fue el milagro? ¿Qué es el primer milagro de Jesús? ¿Cómo, pastora? Cuando convirtió el agua en vino. Y muchos chistes se hace de eso, ¿verdad? Oye, es que Jesús se hizo vino. Pero la cosa es que queremos entender el por qué. Estaban en una fiesta, una boda, y es como que si usted hubiera llamado un montón de personas para una fiesta en nombre de alguien de su familia y no hay comida. Y todo el mundo llega a sentarse a esperar comida. Y María, como madre, va donde Jesús y le dice, ay, es que se está faltando el vino. Porque el vino era la bebida normal que la gente tenía en la mesa. Entonces María, como madre de Jesús, le pide hacer el primer milagro, convertir el agua en vino, porque ella estaba abogando por el bienestar de la familia, teniendo la fiesta y el deseo de ellos de cumplir con su deber de hospitalidad. La necesidad era algo de dar a la gente presente. Y Dios respondió.
Si uno piensa en otros milagros que tenemos en la Biblia, el momento que Jesús está enseñando una gran multitud y llega a ser más tarde en la noche, y no tienen qué cosa la gente que está con él. No tiene que comer. La necesidad es comida. Entonces los discípulos comienzan a entrar en ansiedad y Jesús dice, une todo lo que tiene. Oye, eso es importante lección de Dios. Une todo lo que tiene. Y el milagro es la multiplicación de los panes y los peces. Pero hay que ver que es un momento de necesidad. Entonces, en tu vida, ¿cuáles son las cosas de necesidad? Los momentos de crisis tal vez, o las cosas que usted necesita estar en diálogo con su Dios. Segundo, los milagros requieren que nosotros reconozcamos de lo más profundo que hay cosas fuera de nuestro control. Levante la mano si sabe que hay cosas que usted no puede controlar. Con su pareja, con sus hijos, con su iglesia, con su trabajo, con este mundo, injusticia, peligros, violencia, falta de dinero, de recursos. Hay cosas tan fuera de nuestro control y a veces nosotros podemos crecer en la fe, en llegar a los pies de Cristo a decir, yo no puedo eso. Yo no puedo. Yo estoy en la etapa de mi vida que mis 2 hijos ya están yendo a la universidad. ¿Cuántas veces en esta semana he dicho, Señor, ya no puedo? Yo no puedo hacer por ellos ya. Señor, haga en la vida de ellos. Protégelos, Señor. Acompáñales, Señor. Cambia su corazón, Señor. Los milagros nos llevan a las cosas que están fuera de nuestro control. Y aunque en el momento se siente muy cargado eso, es algo muy importante en la fe. Porque esta sociedad estadounidense nos va a enseñar que con la propia racionalidad, con el propio esfuerzo, con todo lo que usted tiene, puede controlar todo. Pero al fin de cuentas es mentira. Todos caemos a los pies de Dios. Y mejor que sea temprano para el que el Señor nos levanta. Tercero, los milagros nos lleva a pedirle a Dios las cosas que tal vez no estaríamos pidiendo si tuviéramos la capacidad de suplirlo nosotros mismos. Si yo tuviera toda la certeza que mis hijos iban a estar bien, ¿para qué pedirle al Señor? Si yo tuviera todo lo que yo necesitaba para proveer a mi familia, ¿para qué pedirle al Señor? Por eso tantas veces en las Escrituras, en los momentos de escasez, es donde vemos mayor fe en la gente. Porque tiene que depender de la fe. Y el Señor no quiere que esperemos hasta estar desesperados para pedir de Él. Lo otro interesante es que cuando nosotros comenzamos a pedir algo específico, nos da corazón de apertura hacia Dios. En el simple pedir, estamos reconociendo que es un Dios mayor que nosotros. Señor, por favor, provéame. Y eso nos pone en la postura de un niño. Señor, dame lo que yo necesito. Eso es lo lindo. Ahora hablamos de lo difícil. Cuando usted pide algo del Señor, pide un milagro, pide sanación por alguien, pide por la vida de alguien que se está muriendo, pide por algo en el trabajo que no sucede, pide por un cambio de corazón en usted o en alguien más y no pasa. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa a tu corazón cuando pide un milagro y no ocurre? ¿Qué pasa? Dígame, alguien. ¿Hay decepción? ¿Qué más pasa? Ajá. ¿Qué más? ¿Enojo?
dolor, el corazón se cierre. Por eso vamos a ver más luego, como el Señor dice que debemos de ser como niños, con corazón abierto. Milagros y el deseo de pedirle al Señor un milagro en nuestras vidas nos puede llevar a mayor fe, pero también nos pone en la realidad que a veces Dios no actúa de la manera que estamos pidiendo y aún así sigue siendo Dios. Y nosotros seguimos siendo los hijos y las hijas de Dios. Lo otro importante de reconocer es que los milagros, cuando usted está en un momento que tiene una gran montaña enfrente y está pidiéndole, Señor, mueve esa montaña, haga posible lo imposible en mi vida, permite, Señor, que yo pueda pasar, que yo pueda tener, que yo puedo superar. Cuando usted está orando por eso, tiende uno a estar más atento a lo que está haciendo el Señor. ¿Dónde se está moviendo Dios? ¿Cómo está respondiendo? Mientras cuando no estamos pidiendo las obras de Dios en nuestras vidas o cuando no estamos fijándonos en cómo Dios actúa, tendemos a vivir vidas ordinarias sin pensar que Dios está actuando en todo momento. El simple hecho de existir los milagros nos lleva a estar más atentos a lo que Dios está haciendo. Y de último, cuando usted ha pedido un milagro o ha visto un milagro no solicitado, uno comienza a dar gracias a Dios. La gratitud desde adentro comienza a desbordar. Como la mujer que llegó a los pies de Cristo a lavarlos con sus lágrimas y con su pelo. Y Jesús dice, y estos discípulos me han invitado a sentar en su casa y ni agua me han dado. Y esa mujer con tanta gratitud no deja de besarme los pies. Creer, ver, responder a los milagros y la obra de Dios en tu vida te llena de gratitud igual que a mí. Entonces quiero que vamos a lo específico de este milagro. Pero quiero que abran sus Biblias o en sus teléfonos, como sea. Allí en las bancas deben de estar las Biblias amarillas delgadas. Estamos en Marcos capítulo 10, porque quiero que entendamos eso en el contexto de lo que está haciendo Jesús. Primero, Marcos es el primer evangelio escrito. Es considerado fuente primaria, lo más cercano a los momentos que Jesús andaba en la tierra. Segundo, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 11 es cuando Jesús comienza a entrar en Jerusalén. Llegamos a Domingo de Ramos, de allí a la cruz y luego a la tumba vacía. O sea, Marcos 10 es la última enseñanza de Jesús antes de comenzar la caminata de la pasión. Y en ese capítulo, los teólogos dicen que una de las mayores cosas que Jesús está comunicando a los que le siguen es que nosotros somos llamados no a ser grande, no a tener todo lo que pedimos, pero a ser servidores, a hacer sacrificio en el nombre de Jesús. Si siguen conmigo, en Marcos 10, la primera parte es sobre el divorcio. Los fariseos llegan a Jesús y comienzan a cuestionarle de la ley. Y no vamos a entrar en profundidad, eso puede ser toda una serie de sermones. Pero Jesús hace énfasis en el valor de cada persona, mujer y hombre, y hace énfasis en no solamente la ley, pero el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. De los fariseos,
pasamos al verso 13 y Jesús está allí. ¿Y quién quiere tocarle? En Marcos 10:13. ¿Alguien quiere acercarse a Jesús? ¿Quién? Los niños. Igual que le pasa a Bartimeo, los niños están queriendo acercarse a Jesús. ¿Y qué hacen los discípulos alrededor? No. Fíjate bien. ¿Cuánto en tu vida alguien ha intentado callarte? Decirte que no tenías derecho de pedir de Jesús. Apartarte de Jesús. Decir que Jesús no estaba interesado, que Jesús no tenía tiempo. Los mismos fieles que seguían con Jesús estaban siendo barrera. ¿Cuántas veces la iglesia no vuelve barrera a la gente llegar a Jesús? Y Jesús le dice, deja a los niños venir donde mí. Deja a los niños venir donde mí. Y luego enseña algo muy importante. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejan que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Jesús está diciendo que solamente los niños van a entrar en el reino de Dios. No. Está diciendo que nuestra postura tiene que ser como niño. Entonces volvemos al tema de los milagros. Cuando usted ha pasado por una montaña en su vida y ha pedido que Dios actúe de cierta manera y no ha actuado, ya establecemos que su corazón se ha cerrado. Y lo largo que vivamos, lo más injusticia que hemos visto, la más que hemos estado en ese andar, lo más fácil que es que nosotros dejemos de creer en el poder de Dios. Porque decimos, pero si Dios era poderoso, ¿por qué esto pasó? O si Dios puede cambiar, ¿por qué no cambió fulano? O si Dios puede sanar, ¿por qué esa persona no se sanó? Y comenzamos a cuestionar la mente de Dios, la existencia de Dios. Levanta la mano si eso has visto en tu caminar. ¿No? Por eso Jesús dice, para entrar en el reino de Dios, hay que volver a ser como un niño. Eso no significa que no hay que usar la razón, pero significa que constantemente en nuestro andar en la fe, hay que tener la humildad y la apertura a creerle en el poder de Dios. A pesar de lo que hemos visto, cuando Dios sí contesta oraciones de manera que podemos ver, de manera tangible, de manera que queríamos, nuestra fe crece. O cuando estamos en un momento bonito de adoración y sentimos el Espíritu de Dios, estamos llenos de la presencia de Dios. Pero la madurez en la fe es poder estar en nuestra casa a solas, con necesidad, con dificultad, y todavía creer en el poder de Dios en nuestras vidas. Permite que los niños vengan donde mí, porque hay que ser como un niño, entrar en el reino de Dios. Luego, en el capítulo 10, vamos a la historia de un joven rico. En Marcos 10, comenzando con el verso 17, y quiero que ustedes ven eso en paralelo con el ciego que vamos a estudiar. El joven rico estaba allí y dice que él llegó corriendo a Jesús. ¿Y cómo se puso delante de Jesús? Se postró, está a sus pies, como Jesús hubiera querido, y le dice, maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús se molesta porque le dice, bueno, pero tiene un punto Jesús. Dice, nadie es bueno, sino solo ¿quién?
Dios. Aun cuando las cosas buenas pasan, cuando hay milagros en nuestras vidas, cuando Dios contesta las oraciones como quisiéramos, no hay nadie bueno, no hay nadie perfecto, no hay nada que puede acercarse a la grandeza de Dios. Ni usted ni yo mismo, cuando cumplimos todos los requisitos. A veces sentimos que merecemos milagros por haber sido tan bueno. Pero Jesús dice, no hay nadie bueno, solamente Dios. Y comienza a entrar en diálogo con ese joven rico, de todo lo que él ha cumplido, todos los mandamientos. Y el joven rico dice, Señor, yo he hecho todo eso. Y Jesús le dice una última cosa. ¿Qué le dice? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el joven rico? Vender toda su riqueza. Da el dinero a los pobres y seguirle. ¿Y qué hace el joven rico en ese momento? Deja de preguntarle a Dios. No más preguntas. No puedo hacer eso. No puedo llegar a poner control completo de mi vida en tus manos. Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígame. Al oír eso, el hombre se desanimó, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, dice Jesús. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Jesús está enseñándonos paralelo, tanto de su poder de hacer milagros y tanto de nuestra necesidad de depender de Él, que los milagros no son para hacernos ricos, ni fiel, ni feliz en todo. El punto es seguirle a Dios. El punto es seguirle y servirle a Dios. Luego Jesús comienza a hablar de su muerte y el sacrificio que Él va a hacer. Y llegamos en Marcos 10:35 a la petición de Jacobo y Juan. Y comienzan a discutir esos dos discípulos porque quieren saber quién va a estar en la posición de grandeza a la par de Dios. ¿Cuánto? Cuando estamos nosotros viendo el poder de Dios, entramos a decir, pero Señor, yo te he sido fiel, yo merezco ese espacio. Yo merezco que me conteste la oración como yo he pedido. Yo merezco eso. ¿Conocemos esos argumentos o solo yo lo tengo? ¿Ah? Solo yo, parece. Y Jesús dice, en el verso 42, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones opriman a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiere ser el primero debe de ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo de Hombre vino para que le sirven, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Justamente caemos en el milagro del ciego. ¿Ve cómo se ve diferente cuando lo leemos en el contexto del capítulo? Y lo otro, ahora que llegamos a Bartimeo, dice que él oye que va pasando Jesús, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo. Si él tenía padre, ¿qué pregunta tienen ustedes del texto? ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde está su familia? ¿Cómo ese hombre llegó a ser mendigo?
¿Cómo ese hombre llegó a estar en la calle? Nosotros nos ponemos énfasis en el momento que Jesús contesta el milagro que quiere, pero tiene toda una vida antes. ¿Nació ciego? ¿Algo pasó que le dejó ciego? ¿Su familia le abandonó? ¿Su comunidad qué hizo? Porque nadie le hablaba. Los milagros vienen en medio de la injusticia y de lo difícil de la vida, pero siempre son muestra del poder de Dios, aunque no vienen en momentos que queremos a veces. Y el Bartimeo escucha a Jesús de Nazaret pasando por allí y dice, al oír que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar, no a decir, a gritar: Hijo de David, ¿qué es que le pide? Ten compasión de mí, Señor. Mi corazón se ha puesto duro tras los años. Ten compasión. Ten compasión de mí, Señor. Mi familia está en lucha. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hay conflictos en mi pareja que yo no puedo resolver por mí misma. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Soy madre soltera con hijos. Por favor, dame la sabiduría. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Porque mi arrogancia se pone barrera a mi corazón abierto a tu movimiento. A grito le dice. ¿Sabe que Bartimeo es el primero de anunciarle a Jesús como Hijo de David? Hijo de David, que es lo que le griten cuando está entrando en Domingo de Palmas. Él entiende quién es este Jesús y le pide solamente compasión. ¿Y qué hace la gente fiel alrededor de Jesús cuando Él está gritando? ¡Shh! ¡Cállate! ¿Por qué cree que a Dios le importa tu problema? ¡Shh! Usted no tiene razón por gritar. ¡Shh! No mereces ser escuchado. ¿Cuánta gente te ha dicho, Dios no escucha tus oraciones porque está en pecado? ¿Dónde en la Biblia dice eso? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando Jesús escucha eso, le dice a los otros, les pone a trabajar los mismos que fueron obstáculos, llámale. Y van donde el señor ciego y le dice, alégrate, ten valor, te están llamando, Jesús quiere hablarte. Y dice que Bartimeo se levanta deprisa y va directo donde Jesús. Hay otros en esa comparación del hombre rico y de Bartimeo. ¿Cuánta gente han leído un texto bíblico a usted o han hablado de su propia vida y han dicho, si usted quiere llegar a Jesús, tiene que ir corriendo, tiene que repasar los mandamientos como el rico joven? Pero Bartimeo no tenía vista, tenía otra vida, tenía otro camino de llegar a Jesús. Jesús está por cada uno de nosotros. No estamos siguiendo paradigma de otra persona. Estamos en relación con un Dios vivo que responde al grito que sale de tu corazón y responde al grito mío. Y llega a hablar con Jesús. Hay mucha gente que cita en un texto de Pablo que dice que uno siempre debe de tener respuesta por qué tiene esperanza en tu vida, ¿no? Buen texto, creo que es cierto. Pero también creo que el verso 51, Jesús le pregunta directo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga yo por ti? Si Jesús estuviera enfrente de usted ahora y te preguntaría, ¿qué quiere que haga yo por ti? ¿Qué quiere, Jennifer? ¿Qué es la parte en crisis en tu vida que conoces que necesita que yo trabaje? ¿Y por qué no me lo ha traído antes? ¿Qué quiere que yo haga por ti? A cada uno de nosotros. Y ese Bartimeo tenía respuesta.
En la versión que está en las bancas, Bartimeo le contesta: Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. Otras versiones dicen: Rabí, quiero verte. Hay gente que dice que esta historia es el milagro de la fe. Porque en lo largo de la vida, mantener fe en Dios es un milagro. Ustedes lo saben. Porque el mundo, las cosas difíciles, tu mente muchas veces atacan tu fe. Rabí, Dios, quiero verte. Quiero verte, Señor, no solamente en tu gloria, pero quiero ver cómo estás trabajando en mi vida. Quiero ver, Señor, dónde estás actuando en mi iglesia. Quiero ver, Señor, cómo está actuando en la vida de mis hijos. Quiero ver, Señor, cómo está actuando en la política de mi país, de esta nación. Quiero verte, Señor. ¿Qué es tu deseo? ¿Qué es tu guía? ¿Qué es tu enseñanza? El milagro de la fe. Algunos de ustedes saben que ser ciego en la Biblia realmente es un metáforo a veces para los momentos que no podemos ver a Dios. Y voy a contarle una historia de un niño ciego de verdad. Cuando yo llegué a ser la pastora de Epworth hace muchos años ya, había un señor mayor alemán, dice mi esposo, porque su apellido era Bleedingheiser. Entonces Edgar le puso el apodo del alemán. El señor viejo alemán llegaba a quitarnos la nieve cada momento que había nieve. No solamente de la iglesia, de nuestra casa. Señor viejo ahí, con pala o con tractor. Es el Señor que todavía cuando usted tiene las llaves que están en el copy room, las llaves tienen las letras del Señor todavía. Ese señor Bleedingheiser tiene una nieta, o tenía, ya falleció, una nieta que volvió a ser pastora de la iglesia nazarena. Ella se juntó con Joe, tuvieron a un niño llamado Pedro. Pedro estaba creciendo. Cuando llegó a los 8 años comenzó a tener muchos problemas. Le diagnosticaron con una enfermedad que las células de él se estaban muriendo y su cuerpo no podía quitar los restos de las células y perdió la vista ese chavalito. Beth, su mamá, es pastora todavía y postea todo el tiempo sobre su hijo Pedro. El ciego Pedro. El ciego Pedro que puede ver a Dios y le ha bendecido a su mamá con la habilidad de ver a Dios en una forma que nunca había visto antes. Y siempre ella termina sus frases poniendo: yo escojo el gozo. Yo escojo el gozo. A veces podemos estar ciegos sin vista como Pedro, pero ver los milagros de Dios en una forma enorme. Quiero verte, Señor. Otro ejemplo, ustedes saben que he estado en Montana, uno de los estados en el oeste, allí con mis padres, y a veces hay gente que llegan a visitar. Y lo interesante, estábamos hablando un día allí en la cena del hecho que a veces la gente llega a visitar y no están familiarizados con lo que se ve ahí, y cuando uno puede ver una cosa tan bonito, tan lindo, la persona cree que es normal porque no sabe el contexto. Cuando los alces machos están en el momento de llamar a las hembras, hacen un sonido que se oye en todas las montañas. Y yo estuve con unas personas visitando una vez y pasó, y yo estaba tan alegre porque eso no pasa. Y la gente, y qué raro ese ruido. Y ellos creen, la gente visitante creyendo como que eso pasa todos los días. No, eso es un milagro de la naturaleza de Dios, es un regalo. Y yo parezco loca, porque la gente no tiene ese contexto.
Usted cuando ve el sol salir y le dice, Señor, gracias por el milagro de otro día, gracias por la luz, gracias por darme eso. Y la gente dice, está loco, el sol sale todos los días, ¿por qué le está agradeciendo a Dios? Señor, quiero verte, quiero ver los milagros tuyos en mi vida, quiero dar testimonio a tu grandeza. Y quiero tener el milagro de la fe cuando no me contesta con el milagro que yo he pedido. En conclusión, necesitamos recuperar nuestra creencia en los milagros de Dios. En medio de lo imposible, servimos a un Dios que hace todo posible. Volviendo a la vida de Beth y Joe y Peter, ¿será el milagro que el chaval lo vive? Por supuesto, eso es lo que pide su mamá. Pero yo creo, aún cuando fallece en este mundo, ella va a tener el testimonio de los otros milagros que ha visto. A veces, la falta de contestación como queremos cuando lo damos a Dios son momentos de mayor crecimiento y de bendición, aun cuando no queríamos. Los milagros vienen en momentos de crisis y necesidad. Nos pone a los pies de Cristo con nuestras peticiones. Al preguntarle, pedirle, suplirle a Dios, refuerza el hecho que necesitamos a nuestro Señor. Nos pone atento a lo que está haciendo el Señor y nos da la habilidad de ver los milagros no esperados, aun cuando esperamos la respuesta de lo que estamos pidiendo, y eso nos llena de alegría y de gratitud por un Dios que nos bendice. El ciego Bartimeo, después que recibe la vista, ¿qué dice el texto que hace? ¿Qué es lo que hace? Él le sigue a Jesús. Los milagros no son para hacerte la vida fácil, para darte todo lo que quieres, para crear un mundo de acuerdo a nuestro querer. Son para mostrar el poder de Dios y transformarnos de manera que podemos seguir y servir en el nombre de Cristo. Que así sea. Amén. ¿Cómo podré ser triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre.